Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Como siempre te damos las gracias y yo personalmente te doy las gracias por acompañarnos cada uno de los programas desde hace bastante tiempo que venís ahí del otro lado, así que muchísimas gracias por eso. Para nosotros es más que una alegría poder saber que están ahí compartiendo los programas, enviando los links, dejando su comentario, su me gusta. Es algo que nos llena el corazón y también nos motiva para poder seguir predicando de esta manera la palabra de Dios a través de lo que es la virtualidad, ¿no? Las cámaras, YouTube, la televisión, del lugar donde nos estés viendo. Te doy muchísimas gracias y te doy la bienvenida a este programa nuevo, interesante, donde se va a hablar unas cositas que ya vamos a ver. Pero antes, como siempre, te quiero recordar que tenemos un grupito de oración. Un grupo de personas que están ahí esperando que mandes tu pedido de oración para poder estar orando por vos. Nosotros también estamos ahí ansiosos esperando a que nos mandes ese pedido para nosotros poder devolverte ese gran favor que haces de orar por nosotros y ayudarnos a través también de una oración y querer orar por vos. Así que a través de los medios de comunicación que aparecen en el video o en la descripción también, vas a encontrar nuestro correo, nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes mandar un mensajito o dejarlo también en la caja de los comentarios. Y nosotros nos vamos a encargar de todos los días a las 9 de la noche. Hay gente que se está encargando de orar por cada uno de ustedes. Así que no dudes en compartir tu pedido de oración y obviamente seguir orando por nosotros porque nos ayuda. Y obviamente, pero más que obvio, orar por Alicia y por Rubén, que todavía siguen realizando el seminario ahí en La Pampa, específicamente en General Hacha. Así que sin más preámbulos, sin tanta introducción, vamos a ir al tema de hoy. Biblia en mano, algo para anotar y vamos a ver de qué trata este tema, de qué trata este título, por ejemplo. Como pueden ver en pantalla, el cuerno pequeño y su obra. ¿Alguna vez escuchaste hablar del cuerno pequeño? ¿Qué es lo que es el cuerno pequeño? ¿Por qué tiene ojos? ¿Por qué tiene boca? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa? ¿Representa algo? ¿No representa nada? ¿Es algo simbólico? ¿Es algo literal? ¿Hay un cuerno realmente chiquitito que tiene ojos y boca y dice y hace tales cosas? Bueno, en el video de hoy vamos a ver de qué trata todo esto. Pero vamos a ir un poquitito más para atrás y vamos a ir a una visión, un sueño, que seguramente te acordás cuál es. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 1, que dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Retomamos en aquel tiempo, Daniel capítulo 2. Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba postrado en su cama durmiendo tranquilamente y de repente le llega un sueño. ¿Te acordás de qué trataba el sueño? Vamos a ver de qué trataba. ¿Se acuerdan ahora, como pueden estar viendo en pantalla, esa famosísima estatua, ¿no?, que Dios le había revelado a Nabucodonosor, que representaba ni más ni menos que toda la historia del mundo desde el tiempo de él hasta el fin de los tiempos, ¿no? Si no conoces mucho sobre este tema, te invito a que nos puedas mandar un mensajito y decinos: Mariano, Matías, me gustaría saber más sobre Daniel, sobre el libro de Daniel, que es un libro muy bueno, muy lindo. Nosotros te hacemos llegar todo el material o incluso los videos que tenemos ahí, unos videos preparados para lo que es el libro de Daniel. Así que no te quedes con la duda. Entonces aparece la famosa estatua, ¿no? Diferentes metales, cabeza de oro, pecho de plata, muslos o vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido. ¿Y qué representaban estos metales en ese momento? Aquellos imperios que iban a estar pasando durante ese periodo de tiempo. Teníamos, ¿no?, Babilonia del 605 al 539, Medo-Persia del 539 al 331 a.C., todo esto, Grecia del 331 al 168 a.C., y Roma del 668 al 476 después de Cristo. Y después obviamente siguen los pies de hierro y barro cocido, que representa el periodo de 476 para adelante, todo lo que es la actualidad, ¿no? El reinado sino el tiempo del día de hoy, nuestro tiempo, el tiempo del fin, antes de que caía la piedra. ¿Qué representaba la piedra? El reinado de Dios, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué relación tiene todo esto con lo que vamos a hablar? Justamente hay una relación muy interesante, porque ¿cómo iniciaba el capítulo 2, versículo 1 de Daniel? Que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y miren esta coincidencia, podríamos decir que hay. Daniel capítulo 7, versículo 1 menciona lo siguiente:
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces ahí tenemos dos partes, dos personas diferentes. Por un lado estuvo Nabucodonosor en su tiempo, por otro lado, ya como pueden ver, ya no está Nabucodonosor, sino que está Belsasar, el que le sigue. Ahí en los videos también de Daniel explicamos toda esa secuencia de reyes. Pero ahora Daniel es el que tiene el sueño. ¿Se acuerdan que con Nabucodonosor tiene el sueño? Llama a sus adivinos, a sus magos, a sus sátrapas para que lo adivinen. No saben, no lo pueden interpretar. Llega Daniel lo interpreta, toda la historia va avanzando. Y ahora Daniel es el que tiene el sueño. Y la pregunta que nos puede surgir de todo esto es, ¿qué vio Daniel en el sueño? ¿Qué es lo que Daniel estuvo viendo ahí durmiendo en su cama, en su lecho, como dice? ¿Qué es ese sueño, esas visiones que le llegó a Daniel, que inclusive se levantó y lo anotó directamente? ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Daniel con respecto a este sueño misterioso? Bueno, vamos a ver qué fue lo que soñó Daniel en este momento. Capítulo 7, versículo 4 dice: La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. ¿De qué estás hablando acá, Daniel? Ya estamos re perdidos. ¿Qué querés decirnos con todo esto? Bueno, la visión del capítulo 7 de Daniel, o el sueño del capítulo 7, lo que Daniel ve fueron 4 bestias. Ya te hice ahí un pequeño spoiler. Pero fueron 4 bestias. ¿Qué representaban estas bestias? ¿Qué significaban? Es lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver ahora. Pero ve la primera bestia que era como león, que tenía alas de águila. Hay una especie de híbrido, podríamos decir, entre dos animales. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombro, o sea, como que se levantó, ¿no? Y le fue dado corazón de hombre. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Si lo que acabamos de leer no entendés nada, hacele pausa a este video, anda a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, y ahí hay una sección encargada de videos de Daniel, donde explicamos qué significa cada uno en profundidad. Hoy no lo voy a explicar por tema de tiempo, porque no es el tema central, pero si querés saber más, te invito a que puedas ir o mandarnos un mensajito y nosotros te llegamos todo el material y toda la información necesaria. Pero bien, a grandes rasgos, una bestia que era león con alas de águila, un híbrido. ¿Qué significaba? Bueno, en este caso lo que representaba esa primer bestia que vio Daniel era no más ni menos que, como pueden ver en pantalla, Babilonia. Lo que significaba en el sueño de Nabucodonosor la cabeza de oro, para Daniel ese león con alas significaba Babilonia. Era el mismo periodo, podríamos decir, ¿no? Desde el 605 al 539. Tanto ese material como esa bestia significaba lo mismo. Entonces, vamos a ver qué otras bestias, porque dije que eran 4. Recién tenemos la primera. ¿Qué otras bestias vio Daniel? Capítulo 7, versículo 5 dice: Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aparece una segunda bestia, un oso que tenía un hombro más arriba que el otro, andaba como medio inclinado, medio jorobado, que tenía 3 costillas en su boca y se le había dado una petición, una orden, ¿no? Que se levantara y vaya a devorar mucha carne. Todas estas características que tienen estas bestias no son al azar. No es que es pura coincidencia que justo la segunda bestia sea un oso, que la primera bestia sea un león, porque algo interesante es que, por ejemplo, Babilonia tenía las imágenes en sus ciudades, en la ciudad de Babilonia, que era muy común representada por un león, por la fuerza, por el imperio que tenía, por la majestuosidad. Era común encontrar figuras de leones en esos momentos. Al igual que, por ejemplo, el oso. Se los conocía a este imperio que vamos a ver hoy como que si fuesen osos, por la agresividad que tenían. El hecho de que se levantara a devorar mucha carne también significa algo, una petición que se le da, un periodo de la historia, cosas que fueron pasando. Pero en este caso, ¿quién es ese segundo
esta segunda bestia, ¿qué imperio representa? Medo-Persia. El pecho de plata que encontramos en Daniel capítulo 2 no es ni más ni menos que la bestia, este oso de un lado inclinado que aparece en Daniel capítulo 7. Bien, vayamos con la siguiente bestia. Versículo 6 dice: después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Si tenemos que analizar un poquitito estas características, el único imperio capaz que se te puede venir a la cabeza si ya conoces un poquitito del libro de Daniel es Grecia. Grecia, ese imperio que estaba representada por la cadera, podríamos decir, vientre y cadera de bronce, de Daniel capítulo 2, es este leopardo que aparece ahora con 4 alas y 4 cabezas del capítulo 7 del libro de Daniel. Justamente Grecia, ¿por qué se lo relaciona? Debido a la rapidez, debido a que después este imperio griego se dividió en 4, fue aquel que fue gobernado por Alejandro Magno, por eso se le dio dominio, porque conquistó de una manera muy rápida, muy joven y muy agresiva. Es impresionante todo lo que abarcó el imperio griego. Un poco vimos en el primer programa que realizamos juntos, la historia de antemano, si se acuerdan o se los dije de antemano, ahí se hace un poquito más de foco en Daniel capítulo 2. Así que si no lo viste, te invito también a que lo puedas ver de paso. Y no te olvides ahí de dejar un me gusta, un comentario ahí de apoyo, eso siempre ayuda. Pero bien, vamos 3 de 4 bestias. ¿Cuál es la última bestia? Capítulo 7, versículo 7 dice lo siguiente: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien, acá ya aparece una bestia completamente diferente. Primero, no hay ningún animal que se lo relacione. Al principio era un león, después siguió un oso, después siguió un leopardo. Animales que vos y yo conocemos, animales que incluso podemos ver. Pero esta bestia era una bestia, dice la 4ª bestia, espantosa y terrible. Y muy importante, en gran manera fuerte. Tenía dientes grandes de hierro. Una bestia con dientes de hierro. ¿Cómo quiere decir esto? ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Qué sueño tuvo Daniel? Y bueno, uno bastante perturbador como para ver todas estas cosas. Pero fue todo un sueño que Dios le había dado para poder entender también ese periodo de la historia, ¿no? Entonces, era diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Además de ser una bestia espantosa, grande, fuerte, esta bestia tenía una peculiaridad, tenía 10 cuernos. Y si se acuerdan, menciona un elemento, el hierro. ¿Cuáles eran los pies, o las piernas mejor dicho, de qué estaban compuestas en la estatua de Daniel capítulo 2? Ahí te dejo unos segundos para que puedas responder. De hierro, bien. Era fácil la respuesta esta. Justamente esa bestia espantosa que aparece representa ni más ni menos que a Roma. Roma, que va del 168 a.C. al 476 después de Cristo, que en Daniel capítulo 2 se la representa con esas piernas de hierro y en Daniel capítulo 7 se la representa con esa bestia espantosa. Pero ahora vamos a hacer un poco de zoom y vamos a centrarnos en esta parte de arriba, en ese cuerno que nace después. Pero Daniel, cuando tuvo este sueño, no se quedó con los brazos cruzados, lo anotó y dijo, bueno, listo, ya está. Sino que Daniel estaba más curioso, quería conocer más sobre la bestia, sobre especialmente esta 4ª bestia, porque era completamente diferente a todas las demás. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 19, dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Hollaba es como decir como que pisaba, ¿no? Desmenuzaba, pero con los pies en este caso. Entonces a Daniel le pintó la curiosidad, ¿no? Le pintó la duda y quería saber más, no se podía quedar solamente con la visión, necesitaba conocer un poco más, ¿no? Está como ese dicho, ante la duda,
hay que ir al diccionario siempre, ¿no? Ahí abrir y ahí tenemos la definición. Pero en este caso Daniel quería saber un poquito más sobre esta bestia, porque era una bestia particular, porque era una bestia diferente a todas las otras, y es algo que, un poder que en ese momento que ya conocemos, que es el Imperio Romano, en aquel tiempo, era un poder que iba a causar temor, iba a causar espanto, iba incluso a desmenuzar, a romper, a desgarrar, a devorar lo que había en ese momento. Entonces, Dios no es que se queda de brazos cruzados y dice, no, Daniel, mirá, no te voy a dar la interpretación, no, sino que tenemos un Dios que incluso aclara dudas. Eso es lo más lindo de Dios, que no nos deja con la intriga, no nos deja con la duda, sino que nos clarifica las cosas. Y a Daniel no fue la excepción. En el capítulo 7, versículo 23, Dios le aclara todo esto a Daniel diciendo lo siguiente. Dijo así, en este caso el ángel, ¿no?, que le fue enviado, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos anteriores, ¿no? Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, les da esta explicación, que esta cuarta bestia, ¿qué iba a ser? Un cuarto reino. Y así fue. El imperio de Roma, ese imperio gigantesco, uno de los que duró muchísimo tiempo, e incluso era un reino que tenía mucho poder en lo que era, bueno, poder político, mucha influencia, y eran perfectos, habían perfeccionado las técnicas de tortura, las técnicas de batalla, las técnicas de todo, ¿no? El cual será diferente de todos los otros reinos. Avanzando un poquitito más, porque ya tenemos la explicación, pero ahora, Daniel capítulo 7, versículo 17 aclara esto. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Dios, como siempre, no deja nada ahí sin resolver. Incluso para también que hoy nosotros entendamos, estas cuatro grandes bestias que mencionó, que tuvo Daniel en su sueño y después las escribió, son cuatro reyes. Exactamente lo mismo que los metales. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Los cuatro metales que aparecen en Daniel capítulo 2, en esta estatua, como pueden ver ahí en la pantalla, son ni más ni menos que las cuatro bestias que van a aparecer en Daniel capítulo 7. Entonces, ahí, si seguramente ya debe estar apareciendo en pantalla, del lado izquierdo van a estar viendo la estatua de Daniel capítulo 2 y bueno, van a tener atrás el símbolo de la bestia con su respectivo nombre: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces esto fue un pantallazo de Daniel capítulo 7. Este sueño que tuvo Daniel, ¿qué fue lo que soñó? ¿Cuál fue su interpretación? ¿Cuál fue la claridad que brindó Dios en ese momento? Pero ahora nosotros nos tenemos que centrar en hacer un pequeño más de zoom. O sea, tenemos como el contexto general, ahora hay que hacer zoom. ¿Zoom en dónde? ¿En dónde hay que hacer el foco? ¿En dónde hay que poner la lupa? Justamente en el cuerno pequeño. No sé si se acuerdan que mencioné que aparecía un cuerno, ¿no? Habían 10 cuernos que salían justamente de esta bestia, de la cuarta bestia, que en este caso era el Imperio Romano. Tenía esta bestia una peculiaridad, tenía 10 cuernos, cosa que las bestias anteriores no tenían. Y justamente este cuerno pequeño, ¿de dónde nace? Porque ¿de dónde aparece? ¿Es uno de estos cuernos? ¿Es uno de estos 10 cuernos que están ahí? ¿Qué representan los cuernos? ¿Qué significa? ¿Tiene algún lenguaje simbólico, no, en el libro de Apocalipsis como en el Daniel, en la parte profética? ¿O son cuernos literalmente cuernos y no significa más que eso? Bueno, bien, vamos a ver qué es lo que significa todo esto. Primeramente, para saber qué es, hay que saber de dónde viene, ¿no? ¿Cómo surgió este cuerno pequeño tan conocido? ¿Y saben qué? La misma Biblia lo aclara. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, ya hay haciendo zoom, ahí poniendo la lupa un poquitito en los cuernos, vemos información ahí en el versículo, ¿no? Primeramente, mientras yo contemplaba, mientras yo estaba viendo estos cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ahí aparece ya la palabra, salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y como pueden ver, lo marqué. ¿Por qué lo marqué? Porque es importante.
El saber cómo surge este cuerno pequeño tiene que ver con estos 3 cuernos que fueron arrancados para que este chiquitito, pequeño, por el momento, surja, ¿no? Entonces, pero este cuerno tenía una peculiaridad. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, un cuerno con ojos y boca. Y voy a retroceder un poquitito y ahí, como pueden estar viendo en la pantalla, hay una ilustración, ¿no? Un cuerno con ojos y boca. ¿Cómo un cuerno puede tener ojos y boca? ¿Qué significa que tenga ojos y boca? ¿Qué significa que hablaba grandes cosas? ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a verlo, porque para eso está el programa, ¿no? Para que lo podamos ver juntos y podamos entenderlo mejor. Entonces vamos a seguir avanzando un poquitito más. En el versículo 24 de Daniel capítulo 7, aclara y dice lo siguiente. Y los 10 cuernos significan: de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, vamos a hacer acá un paréntesis gigante y vamos a explicar un poquitito este versículo. De esos 10 cuernos, entonces, significa que de aquel reino, ¿qué reino era el nombrado? El último, Roma. De aquel reino se va a levantar 10 reyes. Entonces, si son 10 cuernos, ¿qué significa la parte simbólica de los cuernos? Como decir poderes o reyes. Los 10 cuernos eran 10 reyes. En este caso, ya te tiro un spoiler, 10 tribus en su momento, conocidas como las tribus bárbaras. Ahora las vamos a ver. De ellos se levantará otro poder, podríamos decir, teniendo ahí cuerno igual a poder, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes va a derribar. Entonces, tenemos ahí, como pueden estar viendo en pantalla, los 10 cuernos tenemos acá, ¿no? Los francos, los alemanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los sajones. ¿Qué son todas estas palabras raras que estoy diciendo? Para aquel tiempo, después de que pasó el Imperio Romano, en Europa, que es el lugar donde nos estamos situando, donde estaba Roma también, aparecieron lo que es las divisiones de las 10 tribus bárbaras, como se conocen, que fueron después aquellos que conquistaron diferentes partes de Europa y nacieron países que hoy en día están. Por ejemplo, de los francos, ¿qué pudo haber salido? ¿Qué te suena? Francia. De los alemanes, bueno, ese estaba súper fácil, Alemania, ¿no? De los visigodos, de los vándalos, de los érulos, de los ostrogodos, bueno, de estos 10 tribus bárbaras se fueron desparramando, podríamos decir, 10 territorios, y fueron apareciendo diferentes en Europa. Todo esto es en Europa, no hay que olvidar eso. Estas 10 tribus bárbaras que se desprendieron después de lo que fue Roma en su momento, ¿no? Pero, como pueden ver en la imagen, no sé si se prestaron atención, yo hice un círculo especial en estas 3. ¿Por qué justamente en estas 3? Porque de los vándalos, los érulos y los ostrogodos es donde van a nacer este cuerno pequeño. Estas 3 tribus bárbaras van a ser aquellas que van a ser derribadas para dar el nacimiento, el surgimiento de este cuerno pequeño. Si es un cuerno, ¿qué quiere decir? Que es un poder. Entonces este cuerno pequeño es un poder, que arranca pequeño, pero que tiene una peculiaridad. No es solamente más fuerte que los anteriores cuernos, sino que tiene boca y ojos como hombre y boca donde iba a hablar grandes cosas. Podríamos decir que estas grandes cosas, si las tendríamos que poner una palabra, es apostasía. Que ahora vamos a explicar un poquitito más todo esto que estoy diciendo. Pero bien, entonces, ¿de dónde nace este cuerno pequeño? De esas 10 tribus bárbaras que estaban en el continente europeo, aparece derribando a estas 3 tribus bárbaras, en especial los vándalos, los érulos y los ostrogodos. De ahí aparece este cuerno pequeño, este poder que van a ser pequeño al principio, pero después luego va a crecer, va a tomar fuerza, va a tomar poder, va a tomar dominio, e incluso no se va a quedar con eso, sino que va a accionar, va a realizar cosas, va a hablar grandes cosas. ¿Hablar grandes cosas contra quién? ¿Qué significa que va a hablar grandes cosas?
Eso es lo que vamos a ir viendo en la continuación. Pero, para hacer un hincapié y para hacerte recordar, ¿te acordás cuál era la última parte de la estatua del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2? Habíamos empezado por la cabeza, pecho, vientre o caderas, piernas y por último los pies, ¿no? Y los pies, ¿cuántos dedos tienen normalmente? Un pie tiene 5, el otro pie tiene 5, ¿no? Al menos que, bueno, haya pasado genéticamente, haya salido uno más, o por algún motivo X se haya perdido uno. Pero normalmente son 5 y 5, ¿no? 5 dedos en el pie derecho, 5 dedos en el pie izquierdo. En total, ¿cuánto suman? 5 más 5, 10. Qué casualidad que, ¿cuántos cuernos habían? 10 cuernos salieron de esa bestia. Y después sale el cuerno pequeño, que aparece derribando 3 de esos cuernos, que ya habíamos mencionado cuáles eran, que estaban representados en el continente europeo. Ahora, ya sabiendo de dónde surge, apareció el cuerno pequeño. ¿Qué es el cuerno pequeño? Un poder. Un poder que surge ¿de dónde? Del continente europeo, de esas tribus bárbaras que va a despedazar, va a conquistar o va a destruir para poder nacer. Ahora, la pregunta, tendríamos que ver ahora la segunda parte, que es la obra del cuerno pequeño. ¿Qué es lo que realiza este cuerno pequeño? ¿En qué se centra? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a atacar? ¿Va a atacar o no va a atacar? ¿Por qué tiene ojos? ¿Por qué tiene boca? ¿Qué es lo que significa todo esto? Bien, vamos a ver qué es la obra que va a realizar este cuerno pequeño. Porque al ser diferente y más poderoso que los anteriores cuernos, es porque va a realizar algo que va a ser un cambio también en la historia. Y vamos a verlo ahora. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta es la principal obra que va a realizar este cuerno pequeño, este poder. ¿Qué es lo que va a hacer? Habíamos mencionado que tenía boca, entonces va a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? ¿A quién se le pone ese título normalmente en la Biblia? A Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? El pueblo de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Vos ahí que estás del otro lado, esta última frase, ¿no te hace sonar algo? ¿No te recuerda algo? ¿Qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Es algo que ya vimos, ya un poco lo tenés que manejar, lo tenés que conocer a eso. ¿Qué significa este tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿Qué significa todo lo que va a hacer? ¿Qué significa la obra que va a realizar este cuerno pequeño? Ya sabemos contra quién va a ir, ¿no? Porque si va a hablar palabras contra el Altísimo, significa contra quién va a ir, a quién le va a hacer frente. Al Altísimo, a Dios. Este cuerno pequeño, las obras que va a realizar van a ser contra Dios. Es un poder que va a ir contra Dios, para atacar al pueblo de Dios. Es un poder que va a realizar cambios en los tiempos y en la ley. Es un poder donde se le va a entregar en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es un poder donde va a tener incluso el poder de realizar ciertas cosas por un periodo de tiempo. Pero bien, vamos a ver qué es lo que va a realizar cada cosa, todas estas obras que va a realizar este cuerno pequeño. Segunda de Tesalonicenses, ahí Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 3 y 4 lo siguiente: nadie os se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo, ¿para qué lo puse? Para explicar un poquitito qué es lo que es la apostasía. Ahí Pablo nos da una breve definición, ¿no? Pero básicamente apostasía es decir todo en contra de Dios, ¿no?
no solamente incluso ir en contra, sino que también querer ponerse en el lugar de Dios. Porque acá dice, ¿no?, que va el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, este poder no es un poder, o este cuerno pequeño, es un poder que no se va a quedar de brazos cruzados. Es un poder que va a tener la autoridad para poder realizar cambios, la autoridad para hacerse pasar por Dios, la autoridad para poder tomar acciones que incluso van a afectar mucho al pueblo de Dios. La autoridad para creerse incluso Dios en esta tierra. Porque ¿de dónde salió? Del continente europeo. ¿Y dónde está el continente europeo? Acá en la tierra. Es un poder que va a surgir en la tierra para poder atacar e ir en contra de Dios. Ahora, ya que mencioné muchas veces esto y porque lo repetí varias veces y por algo lo hice, ¿no? Mencioné el ir en contra de Dios, atacar al pueblo de Dios, querer ser igual a Dios, semejante a Él, sentarse en su trono, por ejemplo, como dice acá. ¿A quién te hace acordar todo esto? ¿A quién? A Satanás. Este poder va a tener una peculiaridad, que va a estar gobernado por detrás del telón por Satanás. Y vamos a ver cuáles son aquellos principios que tiene Satanás a la hora de atacar el pueblo de Dios. ¿Qué estrategias utilizó Satanás y utiliza para poder ir en contra del pueblo de Dios, atacarlo, ir en contra de Dios, hacerse pasar por Dios e incluso modificar las cosas que Dios había establecido? ¿Cuáles son esos principios? Los 4 principios que lo pueden estar viendo en pantalla ahora. Ser igual a Dios, la inmortalidad del alma, la lucha contra la ley de Dios y la persecución. Estos son los 4 principios que Satanás utiliza para rebelarse contra Dios. En la gran rebelión, en este gran conflicto que estamos viviendo hoy en día, Satanás utiliza estas estrategias generalmente, sumado a lo que es el engaño, ¿no? Claramente el engaño entra en todas estas. Pero tenemos el ser igual a Dios, la inmortalidad del alma, que ahora lo vamos a explicar, la lucha contra la ley de Dios, que también lo vamos a explicar, y la persecución, que adivinen, también la vamos a explicar. Entonces, vamos a ir analizando un punto por punto de estos principios que utiliza Satanás para poder rebelarse contra Dios, atacarlo. Podríamos decir que son como las herramientas, ¿no? Sus artefactos que utiliza para poder atacar a Dios y a su pueblo en este caso. Pero vamos con el primero. Ser igual a Dios. ¿Qué significa el ser igual a Dios? ¿Qué significa el querer sentarse en su trono? Bueno, es querer ser Dios. O sea, no hay mucha explicación en eso. Es querer ocupar su lugar, querer tener su autoridad, querer tener su poder. Y Satanás lo quiso hacer desde el comienzo de los tiempos, cuando surgió el pecado, que es algo que también ya vimos. Si no, te invito a que los puedas ir al canal de YouTube y lo puedas volver a ver. Entonces, yendo un poquitito a la Biblia, porque la Biblia es nuestra base. Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué son estas dos diferencias? ¿Por qué puse estos 2 versículos? ¿Y por qué puse una línea roja entre medio? Porque literalmente son las cosas opuestas. Un poder que quiere hacerse pasar por Dios, poniendo, por ejemplo, un santuario terrenal en este mundo, un trono, un lugar donde supuestamente está el representante de Dios en la tierra. No sé si te suena un lugar en particular. Un lugar que es la sede de toda la cristiandad, podríamos decir. Un lugar incluso que podría llegar a tener tantos recursos que puede darle de comer a todo el mundo, no sé cuántas veces, tengo desactualizado ahí el dato. Un lugar incluso que es un país dentro de un país. No sé si te tiro más pistas o ya más o menos los estás captando. Un lugar donde está rodeado por 7 colinas. No lo voy a decir. Lo iba a decir, pero no lo voy a decir. Y después tenemos la otra parte.
¿Cuántos dioses hay? Según Timoteo, ¿no? Según 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Cuántos dioses hay? Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ojo. ¿Cuántas personas pueden ser mediador entre Dios y los hombres? Mediador, ¿qué quiere decir? Que no es interfiere la palabra, sino que intercede. Ahí está la palabra, intercede. ¿Cuántas personas pueden haber entre Dios y los hombres que pueda interceder, que pueda conectar, que pueda mediar entre uno y el otro? Si hay un solo Dios y un solo mediador. Y si te quedás con la duda de, bueno, hay un solo mediador, pero ¿quién es el mediador? El versículo lo sigue diciendo. Jesucristo hombre. El único mediador que hay entre Dios y los hombres, entre Dios creador y su creación, entre Dios y nosotros, es solamente Jesucristo hombre. La Biblia lo dice, no lo dice Mariano, lo dice la Biblia. El único que puede interceder entre Dios y nosotros es Jesucristo hombre, es Jesús. No hay nadie más, nadie, solamente Jesús. Entonces, este poder, ¿qué es lo que quiere hacer? Hacerse pasar por ese mediador. Quiere ser ese mediador, quiere ser Dios mismo. Yo la dejo ahí. Pero ahora lo vamos a ver también bien en profundidad. Vamos con la siguiente característica, este principio que tiene Satanás. La inmortalidad del alma. Ahí lo pueden estar viendo en pantalla. ¿Qué es la inmortalidad del alma? En simple resumen, es esto de que el alma y el cuerpo son dos cosas diferentes. El cuerpo es la parte pecaminosa que nosotros tenemos y el alma es aquello que se salva, que va al cielo, que sube, ¿no? Es la parte pura, podríamos decir, de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo físico es la parte impura de nosotros. Esta separación de que el alma puede ser eterna, puede ser inmortal, la inmortalidad del alma. Eso más o menos en muy simples y rápidos resumen de lo que puede ser, lo que es, la inmortalidad del alma. Entonces, ¿cuándo arranca todo esto? Bien, arranca en el 309 después de Cristo, en la conversión de Constantino. Todo esto viene, esta ideología viene desde ahí, desde que se convierte Constantino, pasando después por el 313 con el edicto de Milán, donde ese edicto fue una junta donde se habló exclusivamente de esto y de otros temas más. Pasando después, 310, las peticiones a los muertos, pedir por los muertos. No, tengo un familiar en aquel tiempo que falleció, murió, bueno, pagá una indulgencia, un poco de plata, y podemos hacer de que aquel familiar que murió se salve, vaya al cielo. De ahí también viene el 375 después de Cristo, culto a las imágenes y milagros. Una estatua que puede realizar milagros. ¿Cómo es eso? Un pedazo de mármol, un pedazo de madera, que puedas hacer grandes cosas. Cosas que incluso Jesús hizo estando acá en la tierra. Tremendo. 593 después de Cristo, la doctrina del purgatorio. Un lugar donde las almas van y pasan un tiempo y son juzgados para ver si van al cielo o al infierno. Es un lugar donde están agonizando, están sufriendo por un tiempo. Pero también ahí entra la petición de los muertos. Pero si vos podés, por una suma de muy poco precio, vos vas a poder liberar a tu ser querido que está sufriendo ahí en el purgatorio siendo juzgado. Medio raro. Pero quiero ver si se dieron cuenta de algo. Todas las fechas fueron después de ¿qué? Después de Cristo. No fue algo que Cristo dijo, no fue antes de Cristo, sino que fue todo después de Cristo. Por ende fueron cosas que fueron hechas ¿por quiénes? Los hombres. Ni más ni menos. Hombres que estaban guiados ¿por quién? Por Satanás detrás. Cosa que hace ese cuerno pequeño, ese poder. Sigamos con otro principio más. La lucha contra la ley de Dios. Y acá nos metemos en un tema muy pero muy delicado. ¿Por qué? Porque incluso este poder va a ir contra la ley de Dios. No solamente quiere ser Dios,
agrega unas doctrinas ahí medias raras de la inmortalidad del alma, sino que además quiere modificar y va a ir en contra de la ley de Dios. Y veamos, cambio del día de reposo que se da en el 7 de marzo del 321 después de Cristo. Y ahí saqué, si pueden ver, bueno, lo van a estar viendo en pantalla, una sección de este boletín que puede estar encontrado ahí abajo, de Catholic Universe Bulletin, que dice, la Iglesia, en ese momento Iglesia Católica, la Iglesia cambió la observancia del día de reposo al domingo. ¿Te acordás cuál era el día de reposo? Lo habíamos visto nosotros. Según la palabra de Dios, según la Biblia, el sábado. Los protestantes, que pretenden que la Biblia es la única guía de la fe, no tienen justificativo para guardar el domingo. Esta cita de este boletín es medio raro porque aclara que la Iglesia cambió la observancia del sábado, del día de reposo al domingo, del sábado al domingo. La Iglesia fue, o sea, los hombres. Y los protestantes, una de las ramas también, que pretenden que la Biblia es la única guía de la fe, no encuentran ningún justificativo en la Biblia para guardar el domingo. Es medio raro esta cita que se contradice casi sola. Pero en ese momento, para el 7 de marzo del 321 después de Cristo, la Iglesia realiza este cambio del día de reposo del sábado para el domingo. Hay un justificativo ahí que engloba todo lo que son los trabajadores que trabajan en el campo, en las tierras, para que puedan descansar. Hay todo un justificativo donde se cambia este día de reposo, el día que Dios santificó, reposó y bendijo. El día que Dios apartó para nosotros, ese día especial de la creación. ¿Te acuerdas que lo vimos? Y no solamente cambió un solo día, sino que también dice que va en contra de la ley de Dios. Y ahora voy a hacer una contraposición de la ley de Dios, los 10 mandamientos también conocidos, que aparecen en la Biblia, Éxodo 20, y el cambio que realizó el hombre. Y ahí lo van a estar viendo en pantalla. Primero, cómo Dios la dio, lo podemos encontrar a este lado. Acá tenemos Éxodo 20, si lo quieren buscar, del 3 al 17, son los versículos. Y cómo la cambió el hombre, según el catolicismo. Primer versículo, primer mandamiento. Según la Biblia, lo que Dios nos dio fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? ¿Qué fue lo que cambió? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Más o menos parecido. Ahí hay una pequeña diferencia, pero está dentro de todo parecido, que no hay que tener dioses ajenos y amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a avanzar. Segundo mandamiento. ¿Cómo Dios lo dio? Bueno, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Vos lo estás viendo ahí? Espero que puedas tener la Biblia en mano. Ahí, abrí Éxodo 20. Capítulo 20, versículo 3 al 17. Vamos a ir analizando cada mandamiento. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? No jurarás el nombre de Dios en vano. Cortito. Tremendo versículo de este lado. Acá, corto. No jurar el nombre de Dios en vano. Que seguramente lo conoces a esta versión modificada. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí aparece lo que en el mandamiento 2 estaba en lo que modificó el hombre. ¿Y qué dice el cambio que tuvo en este caso los hombres, según el catolicismo? Santificará las fiestas. No hay ninguna relación entre uno y el otro, claramente. Y acá hace más importancia lo que son las fiestas, y acá no tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Avancemos. Mandamiento cuarto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Te acordás? Lo habíamos mencionado en la parte de la creación, este día especial. Este día de que incluso Dios en su mandamiento, ¿qué nos dice? Acuérdate, no te olvides, porque este día lo hice especial para vos. Este día lo hice exclusivamente para que vos y yo tengamos una conexión aún más fuerte, para que puedas descansar, no tenés que hacer obra alguna en ese momento. Y no solamente para uno, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, nadie. Nadie, en ese día es un momento especial, dice Dios, tuyo y mío. Ese día lo separé, lo bendije y reposé, lo santifiqué por vos. Vos que me estás viendo ahí del otro lado, por mí. Para que Mariano, para que vos que estás del otro lado, tengamos ese día especial, ese momento especial. Para que podamos reposar con Dios. Para que podamos estar aún más conectados con Dios. Él se tomó el atrevimiento, no el atrevimiento, se tomó esa maravillosa idea de poder separar un día para nosotros. E incluso en su mandamiento, ¿qué nos dice? Acuérdate, no te olvides, porque es importante esto. Según lo que dicen los hombres, honrarás a tu padre y a tu madre. Siguiente mandamiento. El 5, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre, para que en tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Según lo que cambiaron los hombres, según el catolicismo, no matarás. Siguiente mandamiento. Lo que dice Dios, no matarás, en el 6, mandamiento 6. Según el catolicismo, no fornicarás. Mandamiento 7, no cometerás adulterio, es lo mismo que no fornicar. Mandamiento 7, del otro lado, no hurtarás. Mandamiento 8, no hurtarás, no robarás. Mandamiento 8, no levantarás falso testimonio, ni matarás. Agrega 2. Mandamiento 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento 9, no desearás la mujer de tu prójimo. Mandamiento 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y tiene relación, no codiciarás las cosas ajenas, ¿no? Las cosas que no son nuestras. Pero ¿pudieron ver el cambio que realizó el hombre? Este poder, este cuerno pequeño, catolicismo, incluso la ley de Dios. O sea, se toma ese papel, se cree Dios a tal punto que modifica los 10 mandamientos. La ley que dio Dios a su pueblo en ese momento, en el monte Sinaí, a Moisés para que entregara en su pueblo. Inclusive en eso se tomó el desafío, o sea, se tomó el atrevimiento, ahí está, no me salía la palabra. Se tomó el atrevimiento de hacer esto. Y falta otra, y la última característica, el último principio que utiliza Satanás, y también utiliza este cuerno pequeño, ¿no? Conocido también como la Roma papal en ese momento. La persecución. Este poder, no incluso, y Satanás mismo, que está también manejado por Satanás, no solamente se basta con ser igual a Dios, ir en contra de su ley, hacer modificaciones de la ley, incluso agregar doctrinas y creencias que no tienen nada que ver y son completamente erróneas, sino que además no se basta con solamente eso, sino que además tiene que perseguir, tiene que atacar, tiene que ir contra, ¿se acuerdan? Los santos del Altísimo, contra el mismo pueblo de Dios. Tiene que atacarlos, no se puede quedar con brazos cruzados. No se puede quedar solamente con la parte teórica, podríamos decir, de modificación, sino que tiene que ir a atacar. Y en ese momento entra la persecución. ¿Cuándo nace todo esto? En el Código de Justiniano, en el 538, que fue desde el 538 al 1798. ¿Cuántos fueron? 1260 años, 1260 días, 32 meses, 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo.
ahí entra. Donde aproximadamente 50 millones de personas, de cristianos, murieron por Cristo. 50 millones de personas dieron su vida en esa persecución a cargo de la Roma papal en ese momento por Cristo. Por Cristo. Exclusivamente por amor a Cristo. 50 millones de personas dieron su vida para defender la palabra de Dios, para mantenerse firmes, para mantenerse en el camino correcto, para mantener la doctrina verdadera, para mantener la ley en sus vidas, sin importar de lo que los demás dijeran, ellos se mantuvieron fieles, sufriendo persecución, sufriendo agonía, torturas, desprecio y la muerte. Pero esas 50 millones de personas aproximadamente, creo que habrán dado su vida de corazón por la causa de Dios, por la causa de Cristo. Y te aseguro y me pongo a pensar que esa persecución que habrá sido súper difícil, soportar todo eso, esas torturas, esos maltratos, esa muerte, creo que ni siquiera habrán pensado en todo eso, porque su objetivo era otro, la palabra de Dios, mantenerse firmes en respetar y mantener sus creencias intachables. Y hoy en día nosotros no pasamos, al menos acá no estoy pasando persecución por mi creencia, por creer en la palabra de Dios. Pero hay lugares donde no se puede ni incluso mencionarlo a Dios, mencionar la palabra, es que te estén viendo, leyendo la palabra, enseñándola incluso. Hay lugares en este mundo donde sí se sufre la persecución, donde ellos sí están sufriendo esto. Y aún así se siguen manteniendo firmes, se siguen manteniendo rectos, siguen manteniéndose con sus ideales y sus principios intactos, intachables. Eso es valentía. Eso es valentía. Para que diga que el Evangelio no es para valientes, pregúntale a aquel que está pasando persecución y aún así se sigue manteniendo firme. Y vos que estás ahí cómodo en tu casa, yo que estoy cómodo en mi casa, no soy capaz de predicar la palabra de Dios. No soy capaz de ni siquiera hablarle a un vecino, a un familiar sobre Dios. ¿Me quedo callado con todo esto? Qué vergüenza. Vergüenza me doy. Vergüenza me tendría que dar si me quedo de brazos cruzados. Si conociendo la palabra no tengo el deseo de poder predicar. Y hay gente que está sufriendo la muerte por predicar. Para pensar, para pensar. Pero a pesar de esta persecución, ¿saben qué? Dios siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12, versículos 6 y 14 dicen esto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado Dios, para que allí la sustentara por 1260 días. Días proféticos equivalen a años. Versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo iba, valga la redundancia, tiempo? ¿Cuánto tiempo iba a perseguir este poder? 1260 años, 1260 días. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo es lo mismo. Pero Dios estaba presente. Dios no se había olvidado de su pueblo. La mujer que aparece acá en Apocalipsis hace referencia al pueblo de Dios, al pueblo fiel. Hago esa aclaración de Dios. El pueblo fiel de Dios. El que da su vida por Cristo. El que da su vida por la causa de Cristo. El que da su vida por el Evangelio. Ese es el pueblo fiel de Dios. Que huyó al desierto donde incluso Dios ya tenía un lugar preparado para sustentarla, para apoyarla. Dios nunca deja solo a un verdadero hijo, a un hijo fiel.
Dios no te deja solo. No te deja solo nunca. Nunca. Él siempre está ahí esperando hasta que vos abras la puerta. Como habíamos visto en uno de los versículos, estoy ahí a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, entraré en él y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios nunca nos va a dejar solo. Desde los principios de los tiempos siempre estuvo pendiente de nosotros, siempre estuvo pendiente de vos. Dios no te deja solo nunca, por la situación que estés pasando hoy en día. Dios no te deja solo. Y va a venir persecución. Hay un periodo de persecución que queda todavía, porque este cuerno pequeño no se queda satisfecho con eso. Satanás no se queda satisfecho con lo que hizo, porque ahora utiliza otros tipos de estrategias para poder engañarnos, para poder mantenernos cómodos, ahí, en el sillón, en la silla, en la cama, tranquilo, cómodo. Pero ese no es el pueblo que Dios quiere. Dios necesita un pueblo que sea activo, un pueblo que trabaje, un pueblo que se levante de la silla, se levante de la comodidad, salga de la zona de confort y vaya a predicar. Y ahora te pregunto a vos, ¿vos estás siendo ese pueblo? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿O simplemente te quedás de brazos cruzados y ves cómo pasa la historia? Ves cómo pasa todo el tiempo. Y listo. Otro va a predicar, no pasa nada. No. Sí, en esa parte tenés razón. Otro va a predicar. Dios puede utilizar a cualquier persona. No somos indispensables para Dios. Pero te vas a perder de las bendiciones de Dios por no querer realizar su obra. Hay un versículo con el que me gustaría cerrar. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia lo cambiamos por perseverancia. Eso significa en el original, ¿no? Acá está la perseverancia de los santos. Santos, no algo perfecto, no algo que no peca. Santos, algo apartado para Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vos, que me estás viendo, de donde sea, en la hora que sea, desde el celular, desde la computadora, desde la televisión, vos que me estás viendo, ¿vas a perseverar? ¿Vas a ser uno de ese pueblo fiel, conocido también como el remanente de Dios? ¿Vas a ser esa persona que se mantenga fiel a sus principios? ¿Vas a ser esa persona que se mantenga firme? ¿Vas a ser como estas personas que están esperando el pronto regreso de Jesús? ¿Vas a mantenerte firme a tus principios, a tus creencias y no vas a permitir que nada ni nadie te haga titubear? ¿Te haga dudar de tu creencia? Vos, que me estás viendo del otro lado, ¿vas a perseverar, mantenerte firme y fiel? ¿Vas a tener esa paciencia de los santos que mantienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? ¿Vas a mantenerte fiel como un buen remanente de Dios para poder esperar esa segunda venida y poder ir pronto con papá, con Dios, a casa, al cielo, a esa vida eterna? Espero que así sea. Muchísimas gracias por ver este video. No te pierdas el programa de mañana con Mati y decirte, mantenete fiel, persevera en el Señor. Él siempre está ahí a tu lado y nunca te va a dejar solo. Que tus principios tengan el camino hacia la gran bendición y hacia la gran luz que es Cristo y Dios mismo, esperando para esa segunda venida. Muchas gracias
y nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga.